Bienvenidos. A continuación les hablaremos un poco sobre el riesgo psicosocial. Vamos a tocar temas como qué es el riesgo psicosocial, cuáles son los factores psicosociales, cuáles son las estrategias que ha implementado el gobierno colombiano en la resolución 2404 del 2019 sobre la promoción, prevención e intervención del riesgo psicosocial. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, enfermedades musculoesqueléticas y también podemos ver enfermedades mentales. Podemos ver que cada una de estas enfermedades son consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, es decir, de una deficiente organización laboral. En la actualidad, la mala organización se cree que depende de un problema individual, de personalidad o que responde a circunstancias personales o familiares, y no es así. La mala organización del trabajo es causada por varios factores como el estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. El Sistema de Gestión de Riesgos y Seguridad de la norma OSHA 18001, traducido literalmente al español significa Salud Ocupacional y Series de Evaluación de la Seguridad. Esta norma trabaja sobre 3 ejes básicos a la hora de gestionar los riesgos en el trabajo. El primer eje es eliminar los factores de riesgo que puedan suprimirse. En cuanto a aquellos que no pueden eliminarse, es preciso mitigar o reducir su impacto. El segundo eje es evaluar aquellos riesgos que por su naturaleza no puedan eliminarse ni mitigarse, es decir, que en una primera oportunidad no se les pueda hacer frente como quisiera. No significa que la empresa deba resignarse a sus efectos, al contrario, es cuando mayor atención se les debe prestar. Y finalmente tenemos el tercer eje, que es planificar acciones correctivas a largo plazo, tanto para los riesgos que no han podido eliminarse ni suprimirse, como a los que puedan comprometer el buen funcionamiento de las empresas. A continuación hablaremos de cuáles son los riesgos psicosociales. Como definición tenemos que los riesgos psicosociales son características nocivas de la organización del trabajo y que podemos identificar a través de las siguientes 5 dimensiones. Primero, exceso de exigencias psicológicas, es decir, cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, cuando el trabajo requiere que exponamos los sentimientos, callar nuestras opiniones, tomar decisiones difíciles y de forma rápida. 2. Falta de influencia y de desarrollo. Ejemplo, cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas. También cuando el trabajo no da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros. 3. Falta de apoyo y de calidad de liderazgo. Ejemplo, cuando debemos de trabajar aislados, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, y también con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo. 4. Escasas compensaciones, es decir, cuando se falta el respeto, se provoca la inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un trato injusto o no se reconoce el trabajo y el salario es muy bajo. Quinta y última dimensión habla acerca de la doble presencia, es decir, el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. En la resolución 2404 del 2019 encontraremos los instrumentos de evaluación y las guías de intervención relacionadas con la identificación, evaluación y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosocial.
Para tener un adecuado control del riesgo psicosocial dentro de las empresas, es necesario que éstas implementen los 15 protocolos estipulados en la resolución sobre la intervención y evaluación de los factores de riesgo psicosociales. Esta resolución aplica a todos los empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y la Policía Nacional o Fuerzas Militares. La periodicidad de la evaluación depende del nivel de riesgo de la empresa, es decir, si encontramos un riesgo medio o bajo, esta se debe realizar mínimo cada 2 años. Si por el contrario encontramos un riesgo alto, debemos realizarlo de forma anual. Los instrumentos que se deben utilizar para estas evaluaciones periódicas son el cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral, el cuestionario para la evaluación del estrés y la ficha de datos generales. Siempre en la aplicación de estos cuestionarios debe garantizarse la reserva y la confidencialidad de la información. Las guías para el análisis psicosocial que se deben utilizar son la guía para el análisis psicosocial de puestos de trabajo, guías de entrevistas semiestructuradas para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral y la guía de grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial intralaboral. Los informes individuales de evaluación de los factores de riesgo psicosocial forman parte de las evaluaciones periódicas ocupacionales. Por lo tanto, deben reposar en la historia clínica ocupacional de cada trabajador. Los informes consolidados con la información general por grupos de trabajadores deben reposar en los archivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de los empleadores. A continuación, les voy a hablar acerca de los pasos para la evaluación de riesgos laborales. Básicamente, lo que propone un sistema de gestión de riesgos y seguridad es realizar un examen detallado de todos aquellos aspectos del trabajo que pueden causar daño al personal como a la empresa en conjunto. En este proceso resulta fundamental la opinión de todos los trabajadores, ya que son aquellos los que conviven a diario con los riesgos. Se recomienda documentar sus testimonios, así como realizar mediciones y evaluaciones de las condiciones del trabajo y el clima laboral en general. Los pasos principales para hacerlos son los siguientes. Primero, identificar los peligros por áreas o sectores. Esto es especialmente útil para las empresas grandes y cuyos procesos internos están diversificados. 2. Identificar el origen de los riesgos. Los riesgos pueden ser externos, internos o de origen mixto. Es importante saberlo para atajar cada una de sus causas. 3. Identificar a los posibles afectados. Cada riesgo tiene efectos propios y no siempre afecta a las mismas personas. Sin embargo, algunos son de carácter genérico y se convierten en amenazas para la compañía en su conjunto. 4. Evaluar los riesgos. ¿En función de qué? De su alcance, impacto e incidencia. Se toman las medidas respectivas que hemos descrito anteriormente. 5. Documentar los hallazgos. Es fundamental dejar un testimonio, preferiblemente escrito, sobre lo que se ha supuesto acerca de este proceso de gestión de riesgos. Y finalmente, 6. Actualizar las soluciones si es preciso. Las soluciones no son siempre efectivas en estos casos. Es deber de la empresa actualizar en cada una de las situaciones.